Conferencia. Yo voy a leer un poema y vamos a hablar sobre ese poema. Es distinto. Lo primero que voy a preguntaros, o quiero reflexionar sobre lo siguiente. ¿Habéis visto a Góngora alguna vez en un famoso retrato de Velázquez? Sí, ¿no? Olvidaos, por favor, de ese retrato de Velázquez, porque el Góngora que vamos a descubrir en este poema es un Góngora completamente distinto. En ese retrato de Velázquez, Góngora es una persona mayor, con cara huraña, distante. Este Góngora, tenéis el poema ahí delante, es un Góngora de 21 años. Es un joven, y un joven que se burla casi de todo. Se burla, entre otras cosas, de la propia literatura. Ese es el Góngora que vamos a descubrir en el comentario del poema de hoy. Es un Góngora que ha leído mucho, ha leído a los latinos, ha leído a Garcilaso de la Vega. ¿Os suena este nombre? Poeta del Renacimiento español. Ha leído un tipo de poesía que se llama poesía pastoril, donde de pronto aparecen unos pastores que más que pastores parecen seres extraterrenos, extrahumanos, salidos de libros, no son reales, y esos pastores hablan de que están muy enamorados y cogen el cordón del cabello de la dama y de pronto se emocionan y recitan poemas. Y Góngora, un siglo después, o a finales de ese siglo, en el caso de este poema lo escribe Góngora con 21 años, llega y dice, pues yo ahora me voy a burlar de esto. Porque Góngora está utilizando, vamos a leer el poema inmediatamente, dos conceptos, que es apariencia y realidad. Las cosas parecen de una forma, pero son de otra. Y una de las apariencias principales que manejamos en la vida es la ficción, las series de televisión, la literatura. Y Góngora se va a burlar de la literatura, y lo va a hacer muy joven. Algo así hará uno de los grandes escritores españoles, quizá el más grande, que es, como bien sabéis, Cervantes. Cervantes, en el Quijote, también jugará con la realidad y la ficción. Vamos a leer el poema, y pensad lo que digo, ¿no? Olvidaos del retrato que hizo Velázquez en 1622 de Góngora, y nos centramos en este poema escrito por un joven en el año 1582, un joven de 21 años. En la pedregosa orilla del turbio Guadalmellato, que al claro Guadalquivir le paga el tributo en barro, guardando unas flacas yeguas, a la sombra de un peñasco, con la mano en la muñeca, estaba el pastor Galayo, pastor pobre y sin abrigo para los hielos de mayo, no más de por estar roto desde el tronco a lo más alto. Quejábase reciamente del amor, que lo ha matado en la mitad de los lomos con el arpón de un tejado, por la linda Teresona, ninfa que siempre ha guardado orillas de vecinguerra, animales vidriados, hija de padres que fueron pastores de este ganado, el uno orilla de Esgueva, el otro orilla de Darro. De esta pues Galayo andaba tiesamente enamorado, lanzando del pecho ardiente regueldos amartelados. No siente tanto el desdén con que de ella era tratado, cuanto la terrible ausencia le comía medio lado. Aunque para consolarse sacaba de rato en rato un cordón de sus cabellos y tejido de su mano, tan delicado y curioso, tan curioso y delicado, que si el cordón es tomiza, los cabellos son esparto. Con lágrimas lo humedece el yegüero desdichado, aunque después con suspiros quedó enjuto y perfumado, y en un papelón destraza, habiéndolo antes besado, lo envuelve y saca del seno de su pastora un retrato, que en un pedazo de angeo, no sin primor ni trabajo, con una espátula vieja, se lo pintó un boticario, y clavando en él la vista en tono romadizado, estos versos cantó al son de un mortero y de su mano.
dulce retrato de aquella enemiga desabrida, que para acabar mi vida no tienen sus ojos mella. La paciencia se me apoca de ver cuán al vivo tienes la frente entre las dos sienes y los dientes en la boca. Y que es tal el regalado mirar de tus ojos bellos, que el que está más lejos de ellos, ese está más apartado. Y así, aunque me hagan guerra, mirándolos me estaría toda la noche y el día comiendo turmas de tierra. Retrato, pues, soberano, que según es tu primor, tuvo al hacerte el pintor 5 dedos en su mano. Si no quieres verme difunto, según por ti me derriengo, mírame, pues ves que tengo la nariz tan en su punto. Mírame, ninfa gentil, que ayer me miré en un charco y vi que era rubio y zarco, como Dios hizo un candil. Supongo que algo habréis captado, ¿no? Algo habréis entendido. Aquí hay como en toda poesía, hay una serie de palabras clave que es necesario descifrar para entender el poema. Lo primero que os quiero decir es que Góngora, junto a Lope de Vega, al que seguramente conocéis y habéis leído, es uno de los renovadores del romance. Un romance, como bien sabéis, es este tipo de composición donde los versos impares quedan sueltos y riman en asonante los pares, ¿vale? Y son versos octosílabos. Pues Góngora y Lope de Vega, por estas fechas, están renovando el romance. Lope lo hace introduciendo elementos de su propia biografía. Lope era, pues, muy activo sexualmente, era un ligón, para entendernos, y todo eso lo vuelca en su poesía. Góngora va a ser otra cosa. Góngora, muy ligado a la Iglesia desde el principio, pero no por eso, pues, jocoso, como en este poema, lo que hace es burlarse, insisto, de la literatura anterior. Y aquí se está burlando de esos poemas de pastores, los pastores que están enamorados y hablan de su ninfa, de su pastora. Todo esto es una burla a la literatura, como iremos viendo poco a poco. Góngora, eso es importante, renovador del romance. Se dice incluso que este poema, que tuvo mucho éxito en su época, corrió manuscrito, como corrían los poemas en aquella época, en los círculos literarios cordobeses. Y todo el mundo, imaginaos cómo se reía de esto, porque hace poco, pues, Garcilaso de la Vega estaba escribiendo sus églogas, la égloga tercera, que es una maravilla, que es un tipo de poesía más seria, más emocional, más sentimental. Y Góngora hace una burla, insisto, de todo esto, ¿no? He dicho que, con mucha ironía, como veis, se burla de todos los tópicos, ¿no? Lo vamos a ver poco a poco. He dicho que esto es un romance, versos impares sueltos, o sea, no riman con ninguno, y versos pares, rima asonante. Pero ¿hay algún momento en esta composición, en este poema, donde no encontremos esa estructura métrica? A ver, ¿alguien me puede decir? Es una parte del poema en la segunda página. ¿Cuántas páginas tenéis ahí? 3, ¿no? Sí, pues yo creo que aparecerá, es que yo tengo otro texto, pero aparecerá más o menos en la segunda página. Es una parte que está, fijaos, para ayudaros, está marcada tipográficamente con unas comillas. ¿Veis la parte de comillas? Es cuando el pastor empieza a cantar, y aparecen las comillas, y el poema se cierra con las comillas. Fijaos en la estructura métrica. ¿Es un romance? No, ¿verdad? Ahí cambia. ¿Qué es? ¿Qué tipo de estrofa? Son varias estrofas de 4 versos, de arte menor. ¿Cómo se llama esa estrofa? A, B, B, A. Redondilla. Son redondillas. Lo digo para que no os despistéis, porque esto aparece en los libros de Góngora, donde pone romances de Góngora, y aparece este romance, pero hay un momento cuando empieza a cantar el pastor Galayo, fijaos qué nombre, no se llama, como en Garcilaso, Nemoroso, qué dulce, ¿no? El dulce lamentar de 2 pastores, Salicio juntamente y nemoroso, he de cantar sus queixas imitando. Esto es muy dulce, ¿verdad? El dulce lamentar de 2 pastores, ¿no? Aquí no se llama Nemoroso, se llama Galayo. Y la pastora no se llama Elisa, se llama Teresona. ¿Veis? La burla está desde los propios nombres propios, desde los mismos nombres propios. Teresona y Galayo, nada que ver con Elisa y Nemoroso. Pues como veis, no es un romance solo, sino que a partir del estilo directo, las comillas, el canto del pastor,
son redondillas, ¿vale? Bien, vamos directamente ya al poema y vamos a ir viendo cómo Góngora hace una cosa a la que estamos muy acostumbrados actualmente. Si veis la tele o veis cualquier vídeo de YouTube, hay un género que se llama parodia. Todo el mundo sabe aquí lo que es una parodia. Una parodia visual, estamos muy acostumbrados a esas parodias visuales. En una parodia siempre hay un texto A y hay un texto B. Góngora tiene como texto de referencia, como texto A, la poesía pastoril, la poesía de Garcilaso de la Vega, sobre todo, que es un poeta el poeta toledano al que él admira mucho, y este es su texto. Entonces, para entender este texto, tenemos que contar con esa referencia al fondo, que es la poesía de Garcilaso de la Vega. Vamos a ver todas las cosas que Góngora parodia, cómo está utilizando ese modelo y está tergiversando el modelo. Ya he hablado de los nombres propios, pero vamos a empezar por uno de los tópicos pastoriles por excelencia. Cuando en la poesía antigua, en la poesía pastoril, se describe un lugar determinado donde hay un riachuelo que corre, y suena muy bien todo, ¿no? Pensad otros versos de Garcilaso: en el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. Siempre aparece eso como efecto de aliteración onomatopéyica, ¿no? Como ejemplo de aliteración onomatopéyica en los manuales de retórica. En el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. Río cristalino, prado verde. ¿Eso cómo se llama? El lugar agradable. Se llama en latín locus amoenus. Muy bien, ¿alguien lo ha dicho por ahí? Lugar agradable. ¿Creéis que esto es un lugar agradable, un prado verde con flores, con un riachuelo de aguas cristalinas? Fijaos, en la pedregosa orilla, vaya comienzo. Aquí no hay hierba, aquí hay piedras, en la pedregosa orilla del turbio Guadalmellato. El Guadalmellato es un río de Córdoba, como bien sabéis, un afluente, ¿vale? ¿Y cómo es? ¿De aguas cristalinas? No, es turbio. En la pedregosa orilla, no el verde prado, pedregosa orilla, del turbio Guadalmellato, no es el arroyo cristalino, no es el Esla, no son los ríos del poeta toledano Garcilaso de la Vega, que al claro Guadalquivir le paga el tributo en barro. Si hemos leído la poesía del Siglo de Oro, el Tajo, por ejemplo, es un río que siempre aparece marcado por una característica que lo hace noble, y es que sus arenas son doradas, porque se decía que el Tajo llevaba oro. Ahora el oro ha sido sustituido por el barro, O sea que este afluente lo que le lleva al Guadalquivir es suciedad, barro. En la pedregosa orilla del turbio Guadalmellato, que al claro Guadalquivir le paga el tributo en barro, guardando unas flacas yeguas. ¿Qué es lo que los pastores de Garcilaso de la Vega están cuidando? ¿Son yeguas? ¿Qué pensáis que son? Ovejas. Las ovejas han sido sustituidas por yeguas, y las yeguas, además, son flacas. ¿Veis cómo hay una ridiculización de toda la poesía pastoril? Es una poesía idealista, y Góngora está ahí con su mirada realista, como diciendo, vamos a dejarnos de mentiras. Eso es muy importante en Góngora, la contraposición entre mentira y verdad. Vamos a dejarnos de mentiras. La realidad no es ideal. Este pastor no es un pastor culto que sepa leer, es un pastor analfabeto, y además no está cuidando ovejas hermosas, sino flacas yeguas. Y así sigue todo el poema, ¿no? Guardando unas flacas yeguas a la sombra de un peñasco. Los pastores en Garcilaso aparecen a la sombra de árboles frondosos, por ejemplo, a la sombra de una haya, haya con H y con Y, que es un tipo de árbol, pero aquí no hay árboles. Estamos en la tórrida Córdoba, en el mes de mayo, que ya empieza a hacer calor, y no hay árbol que proteja al pastor, está a la sombra de un peñasco, o sea, todo es piedra sobre piedra, pedregosa orilla, peñasco. Y cuidado con este verso. Yo no digo nada, pero es un verso sugerente. Con la mano en la muñeca estaba el pastor Galayo. O sea, ¿qué tenemos aquí? Un pastor que cuida yeguas en un sitio nada agradable,
y que además está con la mano en la muñeca. Esto es estar con la mano en la muñeca. Es decir, es un pastor ocioso. Este hombre no hace nada. Pero cuidado, porque cuando seguimos leyendo el poema, y yo como digo, no digo nada, solo hay sugerencias, con la mano en la muñeca puede significar otra cosa. Con la mano en la muñeca. Tendríamos que preguntarnos, ¿a qué se refiere cuando habla de muñeca? ¿Se refiere a la muñeca? O sea, está ocioso, no hace nada, o se refiere a otra cosa. Vamos a seguir leyendo, igual nos damos cuenta de que podría referirse a otra cosa. Pastor pobre y sin abrigo, para los hielos de mayo. Todo esto, claro, es una parodia del pastor nemoroso de Garcilaso de la Vega. No más de por estar roto desde el tronco a lo más alto. No imagináis a este pastor vestido elegantemente, como un personaje de la literatura idealista, ¿no? No, ¿qué es lo que dicen estos versos? Si dice que tiene un abrigo, que es pobre, que no tiene abrigo, y dice además que ese abrigo está roto desde el tronco a lo más alto, ¿realmente qué está diciendo? Desde el tronco arriba de su cabeza, ¿cómo está este pastor? ¿Lo ha dicho alguien por ahí? ¿Quién lo ha dicho? Desnudo. O sea, está el torso lo tiene desnudo. Así es como se presenta el pastor, de una manera realista. Hace calor, no te vas a poner a un abrigo, ¿no? En mayo, en el mes de mayo en Córdoba, ¿no? No más por estar roto desde el tronco a lo más alto. Y dice ahora, quejábase reciamente, palabra importante, reciamente. ¿Cómo se quejan los pastores de Garcilaso? Dulcemente, el dulce lamentar de dos pastores. Este pastor se queja reciamente, se queja groseramente, es más bien bruto, por eso quejábase reciamente. Y atención a la palabra reciamente, del verso 13, porque podemos ponerla en relación con otra palabra que aparece luego, muy pronto. Reciamente se puede relacionar con una palabra que aparece luego, que también es un adverbio terminado en mente, pero no adelantemos acontecimientos. Ahora llegaremos a ese verso, ¿no? Quejábase reciamente del amor. El amor aparece en mayúscula. ¿Por qué? ¿A quién se refiere? Amor con mayúscula. No, se refiere a su amada Teresona, por supuesto, pero amor con mayúscula es una personificación del amor. Si habéis estudiado mitología, hay un diosesillo alado por ahí que dispara unas flechas de oro o de plomo para generar amor u odio, que se llama Cupido. Claro, se está quejando de Cupido, pero fijaos que Cupido más bestia, ¿no? Quejábase reciamente del amor que lo ha matado en la mitad de los lomos con el arpón de un tejado. Normalmente Cupido lanza flechitas. No, este Cupido es tan bestia que lo que lanza son veletas. El arpón de un tejado, imaginaos que en un tejado hay una veleta, entonces le ha lanzado no una flechita, sino una veleta entera que se le ha clavado en los lomos. Es una burla al amor, esto también es muy característico de toda la poesía de Góngora. Y dice, ¿y por qué se quejaba? Ahora viene la amada. Por la linda Teresona, una ironía, porque a que cuando oímos el nombre Teresona no nos imaginamos, dice además la ninfa, por favor, no nos imaginamos una sílfide, no nos imaginamos una pastora bellísima, hermosa, según el ideal del Renacimiento, ¿no? Que sería rubia y todo eso. Luego eso cambia y ahora ya no está de moda tener piel blanca ni nada de eso, sino estar moreno, ¿no? Pero en aquella época era el ideal de belleza y no nos imaginamos eso con el nombre Teresona. ¿Qué nos imaginamos más bien? Una pastora corpulenta. Teresona, con ese aumentativo, es una pastora corpulenta. Por la linda Teresona, ninfa, dice, ironía, claro, la ironía está presente desde el principio, que siempre ha guardado orillas de Becinguerra. Si él está a las orillas del Guadalmellato, esta pastora está en otro sitio peor, porque Becinguerra se refiere al arroyo Becinguerra, que es un arroyo, o un caño más bien, caño de Becinguerra, que está lleno de inmundicias y vuelca todas esas inmundicias en otros ríos, ¿no? Entonces, esta pastora está guardando, además guarda algo raro, son animales vidriados. Este es un verso, el verso 20, un poco complicado,
porque los lectores de este poema y los críticos no se ponen de acuerdo. ¿Qué son los animales vidriados? Podrían ser, dicen algunos críticos, piojos, con lo cual Teresona no solamente no es la pastora ideal de belleza del Renacimiento, es también una mujer sucia, porque tiene piojos. Animales vidriados podrían ser, vidriado significa la pieza de barro que tiene un baño de vidrio, y también, por extensión, podría ser los piojos. En cualquier caso, esta pastora no guarda un rebaño de ovejitas, sino algo distinto. Y además ahora vamos a ver el origen de esta pastora. Dice que es hija de padres que fueron padres en plural. Hay que leer con atención. Realmente gustar de la poesía y leer poesía o literatura es leer un poco lentamente, ¿no? Leer con atención, porque dice padres, no hija de un padre o una madre, no, padres, hija de padres que fueron pastores de este ganado. O sea que sus padres eran tan sucios como ella. El uno, orilla de Esgueva, el otro, orilla de Darro. ¿Qué está diciendo Góngora con esto? Esgueva, ¿qué es? Un río ¿de dónde? De Valladolid. El Darro es un río andaluz, es un río de Granada. Y no dice el uno la otra, o sea, un padre y una madre, dice el uno el otro. ¿Qué significa que esta pastora teresona tiene dos padres? Pues ya sabéis lo que significa. Que su madre estuvo en Valladolid y luego estuvo en Granada, y que no sabemos en qué momento Teresona fue concebida. Así que no es una pastora idealizada, ni físicamente, ni por su linaje. Burla de un joven de 21 años a toda la literatura anterior. De esta, pues, Galayo andaba, y llegamos al verso. ¿Cómo andaba? ¿Dulcemente enamorado? ¿Cómo andaba? ¿Platónicamente enamorado? No. Tiesamente enamorado. Ahora, que cada uno interprete lo que significa estar tiesamente enamorado. Este pastor está tiesamente enamorado. Su amada no está ahí, porque aquí se está jugando con un tópico de la poesía pastoril, y es la amada no está, la amada está ausente. La amada o ama a otro, o ha muerto a veces, ¿no? En este caso está ausente, y él, comillas, sufre su ausencia, porque está tiesamente enamorado. ¿Y qué lanza? Lanza suspiros, como los pastores. A ver, decidme vosotros y vosotras, decidme lo que lanza. ¿Qué lanza? Lanzando del pecho ardiente, hasta ahí bien, ¿no? Pecho ardiente, puede ser propio de la poesía seria, pero ¿qué lanza? ¿Suspiros? No. Regueldos, ¿sabéis lo que son regueldos? Eructos. Eructos amartelados, eructos llenos de pasión. ¿Cómo pueden ser unos eructos llenos de pasión? Yo no lo sé, de verdad, ni quiero saberlo, pero regueldos amartelados. Qué fuerte, ¿no? Este pastor lanza regueldos, imaginaos ahí ese tono grotesco. Aquí Góngora ya desciende al tono grotesco y escatológico, no llega a la altura directa, explícita de Quevedo, que habla pues de términos concretos, ¿no? No, él siempre encubre, ¿no? Mediante el lenguaje figurado, el concepto encubre la palabra más dura, más fuerte, Por eso dice regueldos amartelados. Luego, no siente tanto el desdén con que de ella era tratado. O sea, el pastor clásico sufre mucho porque la pastora no lo quiere, lo ha abandonado. Me estoy tapando el micrófono, ¿no? La pastora lo ha abandonado, pero aquí no siente eso. No, ¿qué es lo que siente? ¿Qué creéis que siente? Vamos a seguir con los otros dos versos. No siente tanto el desdén con que de ella era tratado, cuanto la terrible ausencia palabra también clave, comía. Es una palabra muy directa, que habla de un acto fisiológico, comer, que no es propio, no es normal que aparezca, ya sabéis, los héroes. ¿Habéis visto esas películas de acción donde los tipos parece que no comen nunca, ni duermen, ni nada, durante días?
Pues algo así, ¿no? En la ficción pasa eso, no se presenta, y sobre todo en la poesía, a un personaje comiendo. Bueno, luego lo hará el gran Cervantes, ¿no?, con Sancho Panza y Don Quijote, pero aquí la ausencia le come medio lado, significa que deseo, la desea, la recuerda y la desea. ¿Esto con qué tiene relación? De lo que hemos visto antes. Tiene relación con que esté tiesamente enamorado, tiene relación con lo de reciamente que vimos al principio. O sea que hay un deseo en la ausencia. No se trata de un deseo literario, libresco, no, es un deseo real. Realidad frente a poesía, realidad frente a las mentiras de la ficción. Y ahora, para completar todo esto, Góngora va a utilizar un montón de tópicos, hemos visto el tópico del lugar agradable, y ahora va a utilizar otros tópicos que están en toda la literatura pastoril. Si leemos la égloga primera de Garcilaso, el canto de Nemoroso, y lo relacionamos con esto, vamos a darnos cuenta de que ese es el modelo que se parodia. En Garcilaso, los motivos que aparecen son el cabello de la dama, el paño que cubre ese cabello, las lágrimas y los suspiros. Vamos a ver todo eso en Góngora, pero de otra manera, como cuando se hace una parodia, como cuando José Mota en sus programas hace una parodia. Esto es una parodia de 1582. Aunque para otra palabra marcada, tiesamente, y ahora consolarse. Si uno tiene deseo sexual, puede buscar consuelo. El pastor se consuela, aunque para consolarse, ¿con qué? Con un fetiche. Aquí vienen los fetiches de la poesía pastoril. Aunque para consolarse sacaba de rato en rato un cordón de sus cabellos y tejido de su mano, tan delicado y curioso, tan curioso y delicado, dos versos irónicos, claramente. Curioso y delicado, delicado y curioso, y curioso y delicado es como no decir nada, es repetir, porque ese tipo de construcciones son características de la poesía seria, de la poesía sentimental, idealista, pastoril. Que si el cordón es tomiza, y aquí empieza ya la broma, porque el cordón normalmente era un cordón de seda verde, los cabellos eran dorados, cordón de seda verde, así en Garcilaso, cabellos dorados. Aquí el cordón es tomiza. ¿Sabéis lo que es tomiza? ¿Sabéis lo que es el esparto? Pues eso, de seda verde nada, una soguilla de esparto. Si el cordón, pero es que los cabellos además son esparto, como dice luego, o sea, nada de cabellos dorados, son esparto. Con lágrimas lo humedece, el yegüero desdichado, aunque después con suspiros quedó enjuto y perfumado. Eso significa que llora tanto que lo humedece, lo moja, pero luego lo seca y lo perfuma. ¿Cómo lo seca? ¿Os habéis olvidado que este hombre, Calayo, no deja de eructar? Pues lo seca con sus eructos. Y lo perfuma. Ahora podéis imaginar que eso no es Chanel 5. El perfume que tiene esa tomiza y ese cabello de esparto es el perfume de sus propios eructos. Lo ha mojado, que es lo que hacen los pastores clásicos de la poesía pastoril, y luego lo ha secado con sus propios eructos. Y en un papelón de estraza, en la poesía pastoril idealista, se habla de tela fina. El paño es tela fina, aquí es estraza. Habiéndolo antes besado, lo envuelve y saca del seno de su pastora un retrato, o sea, un retrato de su pastora. Tiene guardado un retrato. No había internet, tenía que sacar un retrato. Saca un retrato, pues ¿por qué? Porque ella está lejos y él la desea, y la forma de acercarse a ella es mirando su retrato. ¿Qué hay aquí? No solo una parodia de la poesía pastoril, hay una parodia de todas las teorías del amor de la época que están antes de los italianos, está en El collar de la paloma, del gran cordobés Aben Hassam, ¿no?
En el collar de la paloma el amor entra por la vista, ¿no? Se crea una imagen mental de la amada, una imagen que está, dice Garcilaso de la Vega, escrito está en mi alma vuestro gesto. O sea, es como una impresión, un sello que queda en el corazón, la imagen de la amada. Aquí la imagen va a ser muy real, se trata de un retrato, y se va a jugar con toda esa burla al concepto de la visión como órgano, o los ojos o la vista como órgano del amor. En este caso, vamos a verlo luego, el retrato, y también en el verso 53, fijaos que en el verso 53 se habla de vista, ¿no? Seguimos. Un retrato. ¿Cómo es este retrato? El retrato está pintado en un pedazo de angeo. Angeo es lienzo de estopa o lino basto. No se trata de alguna materia o algún material delicado, sino algo vasto también. ¿Y cómo está pintado? No sin primor ni trabajo, con una espátula vieja se lo pintó un boticario. En la poesía clásica, seria, sentimental, idealista, se pinta con un pincel y lo pinta un pintor, pero aquí con una espátula, y por si fuera poco lo de espátula, además es vieja, y luego se lo pintó un boticario, no un pintor. Y ahora, otra palabra marcada, hemos visto muchas, ¿no? Hemos visto reciamente, tiesamente, mano en la muñeca, consolarse, y ahora de pronto, clavando. Clavando en él la vista. Imaginaos este pastor desnudo de cintura para arriba, recordando a la amada, la ausencia que le come medio lado, como dice, y mirando el retrato de la amada. Es una escena en la soledad del campo, en el Mayo cordobés, a orillas del Guadalmellato pedregoso, clavando en él la vista, parodia la importancia que tiene la vista en los tratados del amor del Renacimiento, todos los comentarios al banquete de Platón, por ejemplo, el de Amore de Marsilio Ficino, son tratados sobre el amor del Renacimiento que luego son utilizados por todos los poetas renacentistas. Clavando en él la vista en tono romadizado, imaginamos a un pastor de los idealizados cantando en tono armonioso, pero aquí el tono es romadizado. Yo no lo he podido hacer porque me da un poco de vergüenza en la lectura pública, ¿no? Pero tono romadizado significa gangoso, como si estuviera resfriado. Así que hasta la manera de cantar, todo lo que vemos luego, entre comillas, que es el canto, es un canto no armonioso, no sonoro y dulce, no, sino romadizado. Estos versos cantó al son, y aquí ya que cada uno interprete, de un mortero y de su mano. ¿Vale? Estos versos cantó al son de un mortero y de su mano. Y ahora el canto del pastor. Ah, por cierto, el pastor clásico lo que tiene es una flauta, la flauta pastoril, o también la lira, o también la zampoña, pero no un mortero, no un mortero. Dulce retrato de aquella, imaginaos al pastor cantando, gangoso, dulce retrato de aquella, bueno, dulce retrato de aquella enemiga desabrida. ¿Qué intenta este pastor? Ahora, parece que intenta imitar el lenguaje de los poetas, enemiga desabrida. Pero no va a durar mucho este breve éxito. Ha conseguido ahí en su canto decir enemiga desabrida, un verso que podría afirmar cualquier poeta clásico y serio como Garcilaso de la Vega. Pero luego vamos a ver cómo su canto va degenerando. Dulce retrato de aquella enemiga desabrida, que para acabar mi vida no tiene en sus ojos mella. Empieza a desentonar, ¿no? O sea, sus ojos son perfectos. La paciencia se me apoca. Claro, ya no puede durar más. O sea, está intentando imitar un estilo culto, pero ya está urgido por una necesidad, ¿no? La paciencia se me apoca. Significa, no tengo paciencia, ¿no? Bueno, tengo prisa, ¿no? La paciencia se me apoca, se me acorta. Se me apoca es lo mismo que se me acorta. De ver cuán al vivo tienes la frente entre las dos sienes,
y los dientes en la boca. Esto es como no decir nada. Esto se llama perogrullada o tautología. Claro, ¿dónde va a tener los ojos? ¿Dónde va a tener, como dice, la frente entre las dos sienes? Claro, ¿dónde va a tener la frente? Pues entre las dos sienes. ¿Dónde va a tener los dientes? Pues en la boca. Es como no decir nada, porque es que no sabe decir nada. No es una persona formada que pueda hacer un canto amoroso. ¿Y qué es tal el regalado mirar de tus ojos bellos? Aquí parece que lo arregla un poco. Que el que está más lejos de ellos, ese está más apartado. Claro, si tú estás lejos de los ojos, pues estás, ¿cómo estás si estás lejos? Más apartado. No decir nada, seguimos. Y así, aunque me hagan guerra, todo esto, no olvidéis la situación comunicativa, de este monólogo, de este canto al vacío, ¿no? Él está mirando el retrato de ella, y además está tocando el mortero. Bueno, de un mortero y de su mano. De ver cuán al vivo tienes la frente entre las dos sienes y los dientes en la boca, y qué es tal el regalado mirar de tus ojos bellos, que el que está más lejos de ellos, ese está más apartado. Y así, aunque me hagan guerra, mirándolos me estaría toda la noche y el día comiendo turmas de tierra. Es tan poco refinado que ni en un momento como este se olvida de su necesidad fisiológica de comer. Comiendo, ha aparecido algo, una palabra, ¿no? Comer antes, ¿no? Comiendo turmas, come de medio lado, ¿no? Dice, comiendo turmas de tierra. Son trufas, turmas de tierra son trufas. Retrato, ahora el hablante, el sujeto poético, hemos visto aquí dos sujetos, ¿no? Uno que habla en tercera persona del pastor, que es como en la novela un narrador sin nombre, ¿vale? Lo que se llama el narrador omnisciente, que sabe todo, ¿no? Y que nos habla del pastor, y luego tenemos otro sujeto. Hay una variabilidad en el esquema comunicativo del poema, porque ahora hay una primera persona. Pero además, sabéis que en literatura, en narratología, se habla de narratario. Narratario es podemos decir, el lector interno dentro de una novela. Y en la poesía también, el sujeto poético o el hablante le habla a un tú. En este caso, vemos que el pastor le está hablando a un tú. Ese tú es el retrato. Lo vemos en apóstrofe, ¿no? Retrato, pues, soberano, que según es tu primor, se refiere al retrato, tuvo al hacerte el pintor 5 dedos en su mano. No es inocente esto. 5 dedos en su mano, claro, vamos a ver. Un pintor tiene que pintar con las manos, a no ser que sea Daniel Day-Lewis en Mi pie izquierdo. No sé si habéis visto esa película, es un pintor que pinta con el pie, ¿no? Y hace cosas con el pie. Bueno, normalmente se pinta con la mano, pero es que además, si antes se ha hablado del mortero y su mano, y ahora se recuerda otra vez la mano con sus 5 dedos, pues la verdad es que no podemos pensar en una pastora idealizada y en el retrato de la pastora, sino en otra cosa. Retrato, pues, soberano, que según es tu primor, tuvo al hacerte el pintor 5 dedos en su mano, si no quieres verme difunto, cuidado, que no tiene por qué ser popular, porque aparece, por ejemplo, en un amigo de Garcilaso que es Juan Boscán, en un poeta de principio del siglo XVI, Juan Boscán. Si no quieres verme, lo de quieres es quieres, claro, si no quieres verme difunto, según por ti me derriengo. Derrengarse, ¿habéis oído esa palabra? Venirse abajo. Me estoy derrengando por ti. Se está derrengando por el retrato y por ella, por el fetiche del retrato. Mírame, le dice al retrato y a la representación dentro del retrato que lo mire. Mírame, pues ves que tengo la nariz tan en su punto. Esto es muy gracioso, ¿no? El tío está tan emocionado que tiene la nariz pegada al retrato. La nariz, bueno, pero tan en su punto, luego explica, ¿no? ¿Cómo tiene la nariz? Mírame, o sea, también tan en su punto aquí significa realmente, la tengo bien puesta, la nariz. O sea, igual que tú tienes los ojos ahí y los dientes en la boca, yo tengo la nariz en su sitio. Aquí va a aparecer un tópico que es el feo que se cree guapo. Tengo una buena nariz, ¿no? La nariz tan en su punto. Y dice luego, mírame, ninfa gentil, que ayer me miré en un charco y vi que era rubio y zarco, como Dios hizo un candil.
esto quizá no se entienda, sobre todo el último verso. La expresión como Dios hizo un candil es parecida a otra de la época que era como Dios hizo unas nueces. ¿Qué significa como Dios hizo un candil, como Dios hizo unas nueces? Sin lugar a dudas. O sea, indudablemente soy rubio, sabemos que no, ¿a que no os imagináis a este pastor Galayo rubio? Que era el ideal de la época, claro. Y Zarco, o sea, tiene los ojos bellos, azules, no. Sin lugar a dudas soy así, porque él se cree así. ¿Y de dónde viene esto? Pues viene otra vez de los autores clásicos, en este caso de Ovidio. Ovidio es un poeta latino que escribe un libro que se llama Las Metamorfosis, que es un libro de transformaciones, los dioses se transforman, hay una cantidad de historias. Era conocido en el siglo XVI como la Biblia de los poetas, porque los poetas se inspiraban en la Metamorfosis de Ovidio para escribir sus poemas. ¿Y qué pasa? Que ahí aparece un personaje muy gongorino luego. Góngora va a escribir la fábula más perfecta de la literatura española, que es la fábula de Polifemo y Galatea. Y ese personaje es Polifemo. Polifemo es un monstruo, Polifemo es un cíclope que tiene un ojo, solo un ojo, no dos, sino uno. ¿Y qué hace Polifemo en una parte de la Metamorfosis? Que se mira en un estanque, ¿no? Se mira y de pronto dice, bien mirado, no soy feo. Como diciendo, oye, pues yo estoy guapo. Pues lo mismo hace el pastor. El pastor se está burlando, perdón, Góngora se está burlando de la literatura, no solo de la literatura renacentista, de la literatura representada sobre todo por Garcilaso de la Vega, sino que se está burlando también de la literatura clásica, la que él admira, porque Góngora es un gran lector de Virgilio, de Ovidio, de todos estos autores de la literatura latina. Bueno, pues esto es lo que Góngora, y muchas más cosas que se podrían decir, nos propone en este poema. Fijaos, quedan unos minutos, pero quiero dejar, por si alguien quiere preguntar, pero recapitulando, pensad cómo un Góngora muy joven ya está poniendo las bases de su gran poesía, que es una poesía revolucionaria, transformadora, paródica, que se burla hasta de la misma poesía. Pensad cómo está diciendo, en la literatura hay una figura embellecida que es la del pastor, la pastora, yo voy a demostrar que todo esto es una mentira, ¿no? Es una actitud crítica, es la misma actitud que tiene cuando intenta descubrir en sus letrillas, por ejemplo, la verdad que hay debajo de las apariencias. Dinero son calidad, más ama el que más suspira, y dice mentira, y luego dice verdad. Eso es una letrilla muy famosa de Góngora. O sea que es un poeta crítico con su tiempo, crítico con la literatura. Es un poeta risueño, por eso os dije, olvidad el retrato de Velázquez. ¿Y de dónde surge la risa? De la diferencia entre dos figuras. Una figura que el lector de la época tiene ya muy asimilada, que es la del pastor clásico, y esta figura del yegüero, del pastor Galayo. Es un juego, todo este poema es un juego sobre el juego. Este pastor es como un doble jocoso de los pastores idealizados. Entonces vemos cómo ya un Góngora con 21 años domina a la perfección un instrumento, su instrumento poético, que es también, no solamente es poesía bella, eso no dice nada, es una poesía transformadora, es un instrumento de transformación de toda la literatura, hasta tal punto que antes de Góngora se escribía de una forma, después de Góngora se escribe de una forma completamente distinta. Es de estos poetas de los que podemos decir, si leemos un texto y no sabemos cuándo se escribió, podemos decir, esto se escribió antes de que Góngora viviera, o esto se escribió después de Góngora. Lo siento. 5 minutos, ¿no tenemos para una pregunta o dos? Yo no quiero quitaros mucho tiempo, sé que tenéis clase, pero tampoco quiero decir yo la última palabra, así que si alguien quiere preguntar. ¿Habéis leído algo de Góngora? ¿Algún poema suelto en antologías? Bueno, pues ya hemos empezado. Espero que esto sirva para animaros a desterrar para siempre esa imagen tradicional de Góngora como poeta difícil, poeta complicado, poeta distante, elitista. Góngora es muy rico, Góngora es muy grande y muy diverso. Así que espero que esta charla os haya servido para
quererlo, como gran patrimonio que es de la literatura universal. Y tenemos la suerte de que nació en Córdoba. Nada más, muchas gracias a todos.